Para poder identificar, ¿verdad? O para poder salir del problema del desánimo hay que identificar cuál fue la causa que me llevó ahí, por qué o cómo caí en ese lugar. En el caso de Juan podemos identificar que el motivo por el cual llega el desaliento, llega la frustración, llega el desánimo a su vida es precisamente porque estaba privado de libertad. No, pero es que ahora resulta que Jesús le está mandando a decir, mira Juan, lo que quiero que sepa es que se está llevando adelante la obra de Dios en la tierra. O sea, lo que el Padre te mostró allá en secreto se está cumpliendo. Exacto. Para cual tú fuiste enviado a preparar al que venía. Bueno, el que vino después de ti está cumpliendo, está en pleno desarrollo de su función, del reino. Al desanimarse, uno pierde las ganas, queda inmerso en un estado de apatía, se llenan de sentimientos o pensamientos negativos y por lo general se carece de una claridad mental y una fortaleza espiritual, física y moral. Ahora fíjate, el desánimo es un enemigo que puede dificultar nuestro progreso, roba la paz, la esperanza y la alegría, pero también es un enemigo que podemos vencer si entendemos y practicamos las verdades que aparecen en la Escritura. Pero la pregunta es, ¿cómo poder cumplir esa función de pastorear si el que va a pastorear no tiene ánimo de hacer nada? Está completamente frustrado, se siente muy desmotivado para cumplir su asignación. Por eso es que si le agregamos el des al ánimo, entonces desánimo. Lo que está queriendo decir es que tiene el ánimo invertido. La inversión del ánimo puede referirse a la inversión emocional. La inversión emocional puede provocar sentimientos de fracaso que pueden afectar la autoestima. Lo que estoy queriendo decir con todo esto es, la inversión emocional es un sentimiento de fracaso que te roba la respiración, el principio vital y la vida. Mira todo lo que comprende la palabra desánimo, que no es cualquier cosa, porque de alguna forma la persona que está en desánimo tiene el ánimo invertido. Habría que preguntarle a todas estas personas que nos están viendo en este momento, ¿cuál es la causa de tu desánimo? Quiero ahora enfocarme en las causas que tienen que ver con el desánimo o lo que está ocasionando el desánimo en algunas personas. Por ejemplo, las personas se desaniman a causa de un problema de salud. Las personas se desaniman a causa de la muerte de un ser querido. Las personas se desaniman a causa de algunas pérdidas materiales, de algunas cuestiones materiales que perdieron. Las personas se desaniman por recibir una mala noticia. Las personas se desaniman cuando los amigos, las personas allegadas, le dan la espalda. Las personas se desaniman a causa de esperanza y sueños fracasados. Por ejemplo, un proyecto cancelado, la falta de oportunidades laborales o haber sido despedido de una empresa, una pelea familiar, un divorcio, son para mucha gente el motivo o causa de frustración y desánimo. Habría que preguntarle a las personas que están ahí en sintonía, ¿cuál consideras? Tal vez la nombramos aquí, pero tal vez no aparecen en esta lista. Tú conoces cuál es la causa, de alguna forma, la cual te ha llevado a ese desánimo. Porque lo primero que tenemos que hacer para poder identificar, ¿verdad? O para poder salir del problema del desánimo, hay que identificar cuál fue la causa que me llevó ahí. ¿Por qué o cómo caí en ese lugar? ¿Por qué? Porque el desánimo es una sensación que experimenta alguien cada vez que una circunstancia específica o la realidad en general le quita el ánimo y lo sumerge en un estado de desaliento, desesperanza y frustración. En el caso de Juan el Bautista, ahora se encuentra en un muro frío y silencioso, metido en una celda allí con la incertidumbre de que ¿será que saldré? ¿Será que voy a morir aquí?
En el caso de Juan podemos identificar que el motivo por el cual llega el desaliento, llega la frustración, llega el desánimo a su vida, es precisamente porque estaba privado de libertad. Porque ¿qué pasa? Que los días van transcurriendo y el problema no se resuelve. Sigo aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen sentimientos negativos. Claro, y ahora sin poder aferrarse por lo menos a la palabra que le había enviado Jesús. Sí, porque ni siquiera decía, bueno, por lo menos me da esperanza, nada. Ajá, pero es que ahora resulta que Jesús le está mandando a decir, mira Juan, lo que quiero que sepas es que se está llevando adelante la obra de Dios en la tierra. O sea, lo que el Padre te mostró allá en secreto se está cumpliendo. Exacto. Y para lo cual tú fuiste el enviado. Para cual tú fuiste enviado a preparar al que venía. Bueno, el que vino después de ti está cumpliendo, está en pleno desarrollo de su función, del reino. Ahora, si Juan estaba esperando el establecimiento de un Mesías con el perfil de David, con un perfil tal cual como fueron algunos en la antigüedad que iban a traer la soberanía, la independencia, iban a traer el establecimiento de un reino humano, si eso era lo que él estaba pensando, si eso era lo que él estaba esperando. No sucedió eso. Y entonces eso fue la causa del desánimo. O sea, que él estaba poniendo su esperanza en algo que no era real. Por lo cual vino el desánimo a su vida. Habría que preguntarle a todas estas personas que nos están viendo en este momento, ¿cuál es la causa de tu desánimo? ¿Por qué te has sentido de alguna forma cabizbajo, frustrado, desanimado, desalertado en estos últimos días? ¿Qué realmente ha estado ocurriendo en tu vida? ¿Qué es lo que te ha mantenido arrinconado contra la pared y ha traído ese profundo desaliento a tu vida que de alguna forma siente que no puede salir de allí? Fíjate qué está pasando acá. Al desanimarse, uno pierde las ganas, queda inmerso en un estado de apatía. Así le está pasando a mucha gente ahorita. Están quedando sumergidos en un estado de apatía, se llenan de sentimientos o pensamientos negativos y por lo general se carece de una claridad mental y una fortaleza espiritual, física y moral en ese momento que se está atravesando por esa situación, por esa adversidad tremenda. Ahora fíjate, el desánimo es un enemigo que puede dificultar nuestro progreso, roba la paz, la esperanza y la alegría, pero también es un enemigo que podemos vencer si entendemos y practicamos las verdades que aparecen en la Escritura. Pero primero tenemos que identificar cómo fue que caímos ahí, porque estamos hablando de causa, estamos tratando de describir algunas causas. Incluso estamos dando la causa por el cual vino el desánimo en la vida de Juan. Claro. ¿Por qué se sintió así? ¿De dónde surgió esa pregunta? De un encierro. Recordemos que Juan estaba de alguna forma reclamándole, ¿te acuerdas, Herodes? Ajá. Porque había contraído un matrimonio o estaba en una relación romántica con su cuñada, que era la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista lo reprendía por eso. Y esa situación lo llevó a la cárcel. Entonces, desde ese lugar, yo supongo que él se sentía con la autoridad suficiente como para reprender a Herodes, porque ya pronto venía el Mesías. Ya pronto venía el que iba a establecer un reino en donde él posiblemente iba a tener una posición importante. Posición. ¿Sí? Entonces, cuando eso no sucedió, cuando eso no sucedía, sino lo que estaba allí era un olor terrible en una celda oscura, fría, un silencio que creo que era lo que más lo atormentaba, ese silencio de Dios. Sí, porque dice que era la celda más adentro. Ajá. Entonces, bueno, ya que llegaron estos dos discípulos, ya que tengo acceso a Jesús a través de estos discípulos, bueno, se los voy a enviar para que Él me aclare si tengo que poner mi confianza en Él o en otro que no es Él. Y es tremendo porque la respuesta que mandó Jesús no creo que
Me imagino que Juan le preguntaría, mira, ustedes le preguntaron bien lo que yo les dije, que le preguntaran. ¿Están seguros? Ahora, para que veamos algo sobre el ánimo. Vamos a Proverbios capítulo 18, vamos al versículo 14. Para entender un poquito allí. Para que se entienda bien por qué es importante tener el ánimo arriba. El ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad. En el problema de salud que una persona esté presentando, pero mantiene su ánimo arriba, se puede sostener. Pero luego dice, Pero, ¿quién sostendrá a un ánimo angustiado? en Tesalonicense, por ejemplo, capítulo 5, versículo 18, versículos 14, en esta versión dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Pero aquí hay un enfoque directamente que le demos ánimo, le demos fuerza a los de poco ánimo. ¿Cómo lo dice esa versión? Porque dice, también les recordamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Anime a los que son tímidos, dice esta versión. Anímalos. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todo. Entonces, esto es muy importante, el ánimo, porque ahorita vamos a ir viendo más o menos que el desánimo es lo contrario de tener un buen ánimo. Ya lo vamos a ir describiendo poco a poco más adelante. En Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 5, versículo 2, dice en esta versión, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo lo dice en esa versión? Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida un pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Pero la pregunta es, ¿cómo poder cumplir esa función de pastorear si el que va a pastorear no tiene ánimo? No tiene ánimo de hacer nada. Está completamente frustrado, está completamente, se siente muy desmotivado para cumplir su asignación. Por eso es que hay personas que ahora mismo le está costando poder cumplir su asignación que saben que tienen que cumplir. Se le está haciendo difícil porque el tema es que hay un tema de desánimo ahí muy profundo que no los deja avanzar. Vivimos en una sociedad que nos exige dar lo mejor de nosotros todos los días. Lo cierto es que nadie despierta 100% feliz todos los días. Y en muchas ocasiones los sentimientos de desánimo y desmotivación se apoderan de nosotros. Sin embargo, estos sentimientos no duran para siempre. Es como una pequeña montaña rusa que, aunque no lo crea, a veces es normal experimentarla. El problema comienza cuando estos sentimientos perduran mucho tiempo y en realidad ya no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Ahí es donde nos damos cuenta que hay un problema complejo, porque la persona tiene mucho tiempo con ese desánimo que no se le quita. Porque sentirse desorientado, desanimado, un poco desmotivado por alguna situación que estamos viviendo, en ese momento es normal. Todos los seres humanos lo vamos a experimentar. Pero cuando el desánimo, el desaliento se está postergando en nuestras vidas, ahí es donde realmente tenemos que buscarle solución a eso. No nos podemos quedar con ese desaliento porque no hay avance. No vamos a poder avanzar. ¿Sabe la cantidad de personas, por ejemplo, que hay desanimadas dentro de las congregaciones? Muchísimas. Esa es una lista interminable de personas que de alguna forma no han entendido el propósito de Dios para sus vidas. ¿Y sabe cosa difícil? Cuando no se tiene claro cuál es el propósito, cuál es la asignación que tengo que cumplir aquí en la tierra. Y eso es motivo o la causa del desánimo de muchos creyentes. Porque el que sabe lo que tiene que hacer, inmediatamente está enfocado porque está claro cuáles son las funciones que tiene que cumplir aquí en la tierra. Pero si la desconoce, entonces una persona va a andar deambulando, tratando de hallarse
en algún lugar, y aquí es un poco complejo porque tú le preguntas a la gran mayoría de las personas, mira, ¿cuál es tu asignación? No sé. ¿Y cuánto tiempo tienes tú en la iglesia? 20 años. Y todavía no has encontrado cuál es tu función en la tierra. No, no sé. Estoy esperando que venga un profeta y me diga cuál es mi función. Tienes 20 años en una congregación y todavía desconoce tu propósito. Bueno, esa es la causa por el cual mucha gente ahora mismo cayó en desánimo. ¿Sabe por qué? Porque no se puede cumplir el propósito por la sencilla razón. Porque el propósito tiene que ver con la intención original con la cual fue creada algo o alguien. Entonces, note que el que nos creó tuvo una intención. Y cuando nosotros conocemos la intención de Dios, el propósito de Dios, la visión de Dios por la cual nos trajo aquí, y al enfocarnos en eso, eso va a producir una razón de ser, una satisfacción en nuestras vidas como hombres y mujeres de Dios. Pero al no conocer la asignación, ¿cómo la cumplo? Y al encontrarme sin la asignación, sin poder desarrollar la función porque la desconozco, entonces resulta que caigo en frustración, porque no sé para qué me quiere Dios. Claro, por eso me gustaría acotar aquí cuando regresaron los 70 y le contaron a Jesús todo lo que había sucedido. Ajá. Dice que Jesús sintió alegría en el espíritu. Amén, amén. Su espíritu se alegró. O sea, ese regocijo se produce saber a qué fue enviado y lo produce saber que está cumpliendo tu Que está asignación. cumpliendo, claro. Pero mucha gente que no entiende esa parte no la puede desarrollar y por ende viene la frustración, viene el abatimiento, viene la apatía, viene... fíjate que hay gente que en la iglesia ya casi ni la Biblia la lee. Porque ¿sabes cómo piensan ellos? Dicen, no, porque es que ya, ¿para qué si yo no enseño a nadie? ¿Para qué si yo no soy pastor? ¿Para qué leer tanta Biblia si yo no soy evangelista? Todavía desconozco mi propósito. ¿Para qué voy a orar? Nota que si una persona no ora, no lee la Biblia, no busca a Dios, bueno, menos se le va a revelar el propósito Claro. por el cual Dios lo trajo aquí a la tierra. Bueno, fíjate, es importante aclarar varias cositas acá, porque ahora queremos desarrollar la parte de más o menos qué es un desánimo espiritual. Es importante que la audiencia conozca esa parte y es la pérdida de toda facultad o de nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el cristiano. Hay momentos, por ejemplo, que todos en la vida queremos tirar la toalla y abandonar. Puede ser por una relación rota, la pérdida del empleo, la muerte de un ser querido, un problema de salud, un problema económico financiero. Esto puede causar un problema en el estado de ánimo por un periodo de tiempo. Algunos de estos problemas son parte de alguna cosa difícil que tenemos que enfrentar en la vida y por supuesto genera ansiedad, tristeza, preocupación, desánimo y todo este tipo de cosas. Pero vámonos un momentico al Proverbio capítulo 17, versículo 22. Vamos a entender varias cositas. En esta versión dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Fíjate, el corazón alegre es una medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. En esa versión, ¿cómo lo dice? No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y ahí también hay una repercusión, ¿verdad? En el estado de ánimo que también viene a repercutir en el cuerpo físico. El desánimo es terrible, muy terrible. ¿Por qué? Porque el desánimo te lleva a cancelar planes, te aísla en una burbuja invisible, impide vivir tal y como quieres. El desánimo es una sensación más incapacitante de nuestra vida. En algunos casos no es un estado de ánimo intenso, sino sutil, que va conquistando nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestra rutina del día a día. El desánimo es como una especie de esponja, va como que nos absorbe, nos consume a medida que van pasando los días. El desánimo es un sentimiento que puede estar presente en cualquier persona. En el caso de los cristianos, este ataque se presenta para evitar
que tengamos un encuentro con la presencia de Dios y busca alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Busca, por ejemplo, que sintamos que nuestras oraciones no son necesarias, que no tenemos que nuestras oraciones no son escuchadas. Y por eso muchas veces nos sentimos afligidos, débiles, sin fuerza y sin fe. Para atacar, por ejemplo, para combatir el desánimo, es importante que vayamos a la raíz para de alguna forma atacar este problema como se tiene que atacar. Saber que el enemigo nos quiere perturbar, nos quiere apagar el fuego del Espíritu Santo, quiere vernos derrotados, destruidos. Es necesario que avivemos el fuego. Es necesario de que recobremos fuerza en Dios. Es necesario nuevamente que busquemos la oración, busquemos la iglesia, busquemos ayuda en los líderes, en la gente que ora, en la gente que sabe que son maduros espiritualmente. Es necesario buscar esa gente, es necesario reconciliarse con la oración, reconciliarse con la Biblia, estar allí conectado con la gente que tú sabes que te puede ayudar en un momento determinado de nuestras vidas. Quiero ir al capítulo 9 de Mateo, porque el desánimo es terrible, mi gente. El desánimo puede, por ejemplo, nos puede alejar de nuestros sueños, de las metas, de los objetivos, del propósito en nuestras vidas. Puede afectar incluso nuestra vida y nuestro entorno, porque ciertamente si estamos apáticos, esto puede ser contagioso y empañar y afectar incluso a la gente que está en nuestro hogar. Pero vamos a ir un momentico a Mateo capítulo 9, versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús subió a una barca y cruzó al otro lado del lago para llegar al pueblo de Capernaum, donde vivía. Allí algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla, pues no podía caminar. Al ver Jesús que estas personas tenían fe en él, le dijo al hombre: ánimo, amigo, te perdono tus pecados. Fíjate lo que el Señor le dijo: ánimo. Ahí cuando tú encuentras a Jesús diciéndole a este hombre ánimo, entonces tú dices, ya va, ánimo, ¿por qué, Jesús? Tal vez eso le pareció muy extraño a la gente que estaba allí, que Jesús dijera esa frase ánimo, para comenzar a trabajar con el paralítico. Porque lo primero que tenemos que ver aquí es Jesús estaba al frente de un paralítico, que posiblemente por su condición de salud, su condición física, había caído en un desánimo. Su estado de ánimo se había decaído mucho, para lo cual Jesús necesitaba que subiera su estado de ánimo, porque el milagro no iba a ocurrir hasta que el estado de ánimo de este hombre. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el estado de ánimo decaído, pierde la fe. No cree que Dios va a hacer el milagro porque no le importa nada. ¿Quiere ser sano? No sé lo que... Porque está desganado, está desconcertado. Su condición física lo había llevado a un estado de salud o a un estado de ánimo tan bajo que el Señor lo primero que hace para que el milagro pudiera ocurrir: ten ánimo. En otras palabras, sube el ánimo. Necesito que actives, sube ese ánimo, agarra fuerza. Y después le dice: tus pecados te son perdonados. Mira todo lo que tuvo que hacer Jesús para que el milagro pudiera ocurrir. Primero, recobre el ánimo. Después, sana los pecados. Y ahora es que viene la intervención de sanidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este hombre no tenía fe. Lo que tenía fe fueron los 4 hombres aquellos atrevidos que se atrevieron de alguna forma a romper el techo de aquella vivienda, porque se dan cuenta que no podían entrarlo por la entrada principal ni por las ventanas, todo estaba bloqueado, había mucha gente, y ellos se atreven a subir a la parte de arriba del techo y abrieron un boquete allí y bajaron al hombre. Entonces, el hombre sencillamente lo que hizo fue que se dejó llevar. Él decía, bueno, si me quedo aquí me da igual. Si me van a llevar por allá me da igual. Entonces, cuando Jesús lo ve sumergido en un estado de derrota, en un estado de desánimo, para que pudiera suceder el milagro, Jesús le dice: necesito que subas el ánimo. Levanta el ánimo.
que es lo primero que tiene que pasar en un individuo para que su estado de salud comience a mejorar. Por eso, te recuerda que leímos en Proverbio que el ánimo es un remedio. Correcto. La alegría, el estado de ánimo arriba. Por eso dice que el que está de buen ánimo puede sobrellevar su enfermedad. Pero ¿quién puede soportar a alguien que no tiene ánimo? Desanimado. Que está desanimado. El desánimo es un estado de ánimo que puede ser desagradable y limitante. Puede estar asociado a la tristeza y a la depresión. El desánimo, escuchen esto, se caracteriza por falta de ánimo, entusiasmo, ganas o voluntad para hacer o enfrentar algo. Por eso es que Jesús le está diciendo al hombre, sube el ánimo. Ese sentimiento que te hace ver que cualquier cosa que pase te da igual, no es buena para que el milagro suceda. No es buena para que comiencen a cambiar las cosas. Lo que se necesita es que tú recobres el ánimo. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo o el desánimo se caracteriza por la falta de ánimo, la falta de entusiasmo, la falta de gana o voluntad para hacer o enfrentar algo. También el desánimo se caracteriza por estar muy desmotivado, desmotivación. También tiene que ver con desgano para hacer las tareas cotidianas y actividades sociales. Tiene ganas de hacer nada. También es restricción de las actividades físicas. Todo esto tiene que ver con desánimo. Por eso que decimos que es necesario de que una persona que esté en este momento sumergido en ese tema de desánimo, que debemos aclarar, no es depresión, tampoco es ansiedad, pero sí hay desánimo. Entonces, para poder salir de allí, lo primero que tenemos que identificar cómo me caí, cómo llegué a esta situación. Y de alguna forma, digo que tengo que buscar la manera de saber cómo caí ahí para no volver a caer. Por supuesto, para tener la precaución allí. Y entonces, luego comienzo a levantarme. Por eso es que Jesús comenzó a aplicar en el caso. La Biblia, por ejemplo, no da detalle de cuánto tiempo duró este hombre en esta situación de parálisis. Pero es posible que llevaba mucho tiempo. ¿Y qué trajo como consecuencia de eso? Un desánimo tremendo. ¿Sí? Y nota que el milagro ocurre porque al ver Jesús la fe de los 4 atrevidos que estaban arriba, que consiguieron ese hombre por allá y le dijeron, vente que Jesús te va a sanar. Vente que Jesús te va a sanar. Y al ellos llegar a la entrada de la casa y darse cuenta que no podían entrarlo, de alguna forma ellos no se quedan tranquilos, ellos no se regresan para atrás a llevar el hombre donde estaba. No, de que te sana, te sana. Y fueron arriba y bajaron al hombre por el boquete que abrieron. Lo tremendo de aquí es que cuando Jesús está al frente del hombre, Jesús se le queda viendo y dijo, oye, tengo que hacer el milagro porque la fe de aquellos que están allá arriba fue muy agresiva, pero tú tienes que levantar el ánimo. Ahora, habían dos cosas allí chocando. El Señor Jesús decía, hay fe, pero hay desánimo. Hay fe allá arriba, pero hay desánimo aquí. Entonces, para que de alguna forma, lo que quiero decir con esto, para que las cosas comiencen a cambiar en tu vida. Por ejemplo, en este año que está comenzando. Bueno, ¿cómo te vas a enfrentar en el 2025? Con el mismo desánimo con el cual tuviste cautivo, atrapado, encarcelado, frustrado durante todo este año 2024. Te vas a llevar ese mismo desánimo para el año 2025. Vas a cometer el error, porque hay mucha gente incluso que viene arrastrando ese desánimo del 2002, del 2022, 2023, y llegaron al 2024 casi en la frontera. Hasta el 2020. 2025. Y van a seguir con el mismo desánimo. Y te vas a volver a llevar el desánimo que vienes arrastrando de años anteriores a este año próximo que viene. Bueno, entonces, si eso va a ser así, si vas a cometer el error de llevarte el desánimo que vienes arrastrando de los años anteriores al próximo año que está comenzando, bueno, vas a terminar en la misma situación de desánimo el año que está comenzando o que va a comenzar. Entonces, para que no termine, para que no tengas que terminar en el mismo nivel de derrota, en el mismo nivel de desánimo, bueno, entonces ahora mismo
lo primero que hay que hacer es identificar cuál fue la causa que te llevó allí. Y en el poderoso nombre de Jesús comenzar a salir de esa situación. Comenzar a romper ese círculo vicioso que te mantiene allí atrapado en esa situación de derrota, en esa situación de confusión, y comenzar a declarar lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a levantar, me voy a fortalecer en Dios, voy a conquistar, voy a cumplir mi propósito, voy a cumplir mi asignación. Todo lo que Dios tiene preparado para mí se va a cumplir. Voy a ver el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Voy a establecer el reino de Dios en esta tierra. Voy a cumplir todo lo que Dios dijo que yo iba a hacer en esta tierra. Ese es el propósito de Dios. Por supuesto. Y fíjate que hay personas que son repetitivos en este tema del desánimo. Ajá. De pronto tú lo ves con un ánimo súper alto, de pronto tú lo ves con ganas de comerse el mundo, como dicen. Ajá. Pero de pronto caen en un bache, en el bache del desánimo. Uh-huh. Y les cuesta y duran tiempo sumergidos en ese desánimo. Uh-huh. Entonces, como tú lo decías, es necesario saber qué es lo que me está causando daño. Hay una versión aquí que dice, la alegría, Proverbios 17:22, la alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. O sea, que necesitas sanarla, pero sanarla totalmente. Claro. Porque si no, vuelves y repites, vuelves y caes nuevamente en el ciclo. Y por eso es necesario saber, por lo menos el que come cierto tipo de alimentos que le hace daño, ya se sabe que no puede comer eso. El que come de pronto picante o el que come algún tipo de alimento que le hace daño, ya sabe que tiene que mantener una distancia. Entonces con el desánimo igual, ¿qué es lo que me está desanimando? ¿Qué fue lo que hizo que yo cayera en ese desánimo? Para entonces mantenerlo a distancia. Ahora, hacer un cerco en oración y que eso se mantenga a distancia. Y siempre no descuidarse. Porque el tema es que entonces te confías. Claro. Y vuelves otra vez y caes. Pero fíjate esto. Tal vez esto no debería ser un tema para hablarlo ahorita en diciembre, porque se supone que mucha gente debería de estar alegre porque mañana ya es el año nuevo y ya, bueno, están ahorita en la festividad y ese tipo de cosas. Pero resulta que la realidad es otra para muchas personas. Resulta que mucha gente no ha podido incluso darse cuenta de que estamos en diciembre, que estamos en Navidad, porque están sumergidos en una situación de desánimo, tal vez de ansiedad o tal vez de depresión, que ni siquiera se han dado cuenta de que hoy es 30, de que mañana ya es 31 de diciembre y que pronto estaremos pisando pues el nuevo año 2025. Esto es importante decirlo porque fíjate, hoy estás sumergido en esta situación, pero tendrías que buscar la causa. ¿Cuál fue? Tal vez porque no pudiste trabajar el año 2024 como tú pensabas trabajar. Tal vez porque no pudiste hacer las inversiones que tal vez quisiste hacer. Porque estoy seguro de que mucha gente debe recordar que cuando empezó el año 2024, tal vez tenían muchos proyectos que querían concretar. Y tal vez el motivo por el cual se sienten tan desanimados, tan frustrados, es porque están viendo que el año está terminando y no pudieron concretar sus metas. Lo que quiero decirte es una verdad contundente. El hecho de que no hayas podido ver realizados tus proyectos y tus sueños en el año 2024, eso no quiere decir que no se van a cumplir. A menos que el desánimo te siga arrinconando, a menos que te lleves el desánimo para el 2025, ¿sí? Y entonces cometas el grave error de seguir con la misma frustración. Qué bueno que te estamos dando esta palabra hoy, porque ya estamos a pocas horas de que se vaya el año 2024. Para que no vayas a cometer el error de comenzar el año 2025 con la misma frustración. Y te vayas a llevar ese fantasma de la frustración, de que así como no se pudo resolver o concretar en el año 2024, tampoco se va a poder concretar en el año 2025. No te lleves eso para allá. Deja que eso se lo lleve el año 2024. Esa frustración, ese sentimiento de derrota, ese desánimo, ese desaliento, esa apatía.
porque Dios tiene grandes cosas que hacer contigo. Dios tiene muchos planes, muchos proyectos que tiene que concretar contigo. Tú eres el instrumento para Dios manifestarse en esta tierra, para Dios hacer cosas grandes a través de ti. Pero si tú no sales de ese desánimo, eso que Dios tiene preparado para ti no se va a poder cumplir. Así es. Así que entonces, ánimo, como le dijo Jesús al paralítico, ánimo, que este año 2025 tiene que ser el año de bendición, el año donde puedas ver esos sueños, esas metas cumplirse, esos proyectos y el propósito de Dios, muy importante, cumplirse en tu vida. Yo digo que constantemente hay un tema por el cual desanimarse, pero como se ha venido tratando o aclarando durante todo el tema, es no permitir que eso se prolongue por mucho tiempo en nuestras vidas. No permitir incluso que no se prolongue por días. De pronto tú te puedes desanimar un momento, un rato, pero ya tiene que haber el instante que tienes que sacudir, porque no puedes irte a la cama con un desánimo. Sí. Fíjate, vamos a ver otro ejemplo bíblico, ahí en Mateo capítulo 14, desde el versículo 24, ahí vamos a ver un episodio en donde Jesús les habló a los discípulos que subieran el ánimo. Vamos a ver qué estaba pasando en los discípulos, o para que Jesús de alguna forma le hablara de subir el ánimo. Vamos a leerlo. Dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y gritaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Date tu cuenta, mira, los discípulos perdieron el ánimo en medio del mar debido al miedo a las olas y al viento. Para ellos la causa del desánimo era que ya habían perdido toda esperanza de vida, porque los vientos eran contrarios, las olas estaban arremetiendo con mucha fuerza y eso de alguna forma les tumbó el estado de ánimo a todos los discípulos. Ellos realmente no entendieron cómo es que Jesús los envió adelante. ¿Te acuerdas? Ellos se fueron adelante por orden de Jesús y la historia relata de que a altas horas de la madrugada la cosa se puso intensa. Me imagino que lo que le empezó a pasar por su mente fue en ese momento, fue, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo fue que nos mandó adelante? Y mira, ahora se presentó toda esta situación tan compleja y Jesús no aparece. O sea, ellos no pensaban que Jesús iba a aparecer por ese lugar, porque fíjate, estaban en el centro del mar. Las olas estaban atacando con violencia. Y entonces ahora ellos se ven que no hayan para dónde ir, se sienten solos, abandonados, en medio de la nada, a altas horas de la madrugada, sin poder salirse del barco y irse corriendo. Entonces, esa situación contraria que se le había sobrevenido, le hizo perder el ánimo. Ahora resulta que se presenta algo viene con mucha fuerza en dirección hacia ellos, todo está oscuro, no se ve nada hacia ninguna dirección, viene como una silueta en medio de la nada, en medio de la oscuridad. Entonces ellos, inmediatamente pensaron que era un fantasma. Y sin poder salir corriendo de la barca, porque ya sabemos la situación cómo se encontraban. Pero lo más interesante es que cuando Jesús aparece, ellos nunca pensaron que Jesús iba a aparecer en ese lugar. Nunca. Tal vez por su mente lo que estaba pasando en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Porque Jesús nos mandó para acá. Mira la hora que, mira este problema que estamos pasando. Las olas están arremetiendo. Porque Jesús, váyanse adelante, pero ¿para dónde? ¿Para dónde vamos? La historia cuenta que cuando Jesús aparece le dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis, no teman. Porque cuando se pierde el ánimo, entra el temor, entra la incertidumbre.
entra la angustia, el terror, el pánico, todos estos sentimientos negativos se apoderan de la persona cuando se pierde el ánimo. Por eso es que el ánimo siempre debe estar arriba. Y Jesús le dijo, mira, suban el ánimo, yo estoy aquí, todo va a estar bien. Entonces, en medio del problema que estemos pasando, siempre debemos recordar que Dios está ahí, que Dios está con nosotros. En medio de la más dura y difícil circunstancia, Dios está ahí. No se nos puede olvidar, porque el maligno lo que quiere es que se te olvide para él sacarle provecho a esa situación. Que se te olvide de que Dios te prometió, nos prometió a todos estar con nosotros hasta el final. Y fíjate que en el momento más crucial Jesús apareció. Tal vez cuando ellos pensaban que ya todo se había terminado, que ya Jesús los mandó a ese lugar incluso a morirse, a perder la vida. Y así estaría esa situación tan difícil que ellos, siendo hombres de pesca, siendo hombres de mar, se dieron cuenta que ya no podían con eso porque las olas estaban arremetiendo con mucha fuerza contra aquella barca. Típico cuando un cristiano, cuando un creyente, cuando una persona está pasando por un momento difícil, ¿verdad? Alguien pudiera decir ahí, decir, bueno, pero pastor, si le pasó a los discípulos, ¿qué quedará para nosotros? Bueno, pero precisamente para eso es este tema, para que todas estas personas que de alguna forma han perdido el ánimo por alguna razón, métete con Dios de nuevo, lee la Biblia, levanta el ánimo en el nombre del Señor, porque necesitamos avanzar con esto. Fíjate que más adelantico, en el mismo episodio, versículo 28, ¿qué es lo que hace el apóstol Pedro? Dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, sí, soy yo. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Te das Y cuenta? gritó, sálvame, Señor. Yo estoy seguro de que Pedro estaba seguro de que ese era Jesús, porque si no, no hubiese salido del barco. Entonces, él escucha que Jesús le dice, sí, ven. Y él se atreve a salir del barco. Tal vez los muchachos le dijeron, Pedro, ¿por dónde vas? Piénsalo bien, te vas a salir del barco. No, él se salió del barco y con dirección a Jesús. Pero resulta que algo sucedió en el camino. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que vio el fuerte viento y las olas. Se enfocó en lo que ya de antemano se estaban enfocando, de hace rato se estaban enfocando. ¿Y qué es lo que va a hacer que una persona no salga del desánimo que está atravesando? Que esté enfocado en el problema. Que no pierde de vista el problema y entonces en esa situación está sintiendo que el problema es más grande que Dios. Porque si él tiene a Jesús de frente ahí, porque puso la mirada en el viento y en las olas. Una buena pregunta, ¿no? Si Jesús lo tiene parado al frente y le está diciendo, ven Pedro, a lo mejor entró la duda en él y comenzó a decir, pero no es posible que yo esté caminando. Ese no es el tema ahí, porque él dice que él no puso la mirada hacia el mar, hacia abajo, él puso la mirada hacia las olas, hacia el viento que estaba soplando con fuerza. Y eso de alguna forma hizo que entrara en pánico, en temor. ¿Y qué pasa cuando se entra en temor? Se comenzó a hundir. Eso fue lo que pasó. Por eso es que lejos de una persona salir de esa situación, si sigue, si permite que el desánimo lo lleve a esa situación de temor, lejos de salir, vas a hundirse más en el problema y en la desesperación. Claro, y retomando lo que le había sucedido a Juan el Bautista. Ajá. Se desenfocó de lo que Dios le había mostrado. Comenzó a enfocarse en el reino terrenal, en la manifestación de un reino físico, de un reino terrenal. Y fue lo que hizo que incluso estoy seguro que cayó en muchísima más desesperación a no escuchar lo que él quería escuchar de Jesús. Bueno, típico lo que le pasó a Elías. Elías estaba o se enfocó en las palabras de aquella mujer, ¿te acuerdas? Y el enfoque errado en las palabras de aquella mujer hizo que entrara en temor y huyera de la asignación que Dios le había dado. Tú decías algo importante, porque ¿qué pasó ahí? Que él se desenfocó de lo que ya Dios le había dicho. Y tristemente eso nos sucede a nosotros también hoy.
Mira, es tremendo porque cuando Dios nos da una... Hay gente que dice, Señor, dame una palabra. Señor, háblame. Señor, háblame. Hay gente que quiere que Dios todos los días le hable, sin tomar en cuenta que cada vez que Dios te da una palabra, siempre va a venir algo fuerte que te va a hacer, o sea, que va a querer acorralarte a un punto de que a ti se te olvide lo que Dios te dijo. Yo no sé por qué es así, pero cada vez que Dios te habla, entonces se te aparece algo en el camino contrario a lo que Dios te dijo, como para hacerte desistir, para hacerte de la palabra que Dios te dio. Date tu cuenta qué fue lo que pasó con José. Tuvo 2 sueños, ¿verdad? Sí. Y entonces en esos 2 sueños se veía reinando. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo lo contrario. Todo lo contrario. De alguna forma esa situación adversa, que Dios la va a usar para llevarte a donde Él te quiere llevar, pero de alguna forma la situación adversa te hace ver que, oye, como que me equivoqué de camino. Justamente buscando eso, que te desanimes. Eso fue lo que pasó con Juan en la cárcel, poniendo una mirada en un reino terrenal, al ver que ese reino no se concretaba, por lo menos Juan pensaría en ese momento, bueno, si el Mesías es el presidente, yo voy a ser el vicepresidente. Entonces, al ver que eso no se cumple, de alguna forma, son expectativas erradas que nos hacemos en este camino y por eso tristemente terminamos entrando en desánimo. Mira esto, si un hombre estableció una relación con una mujer, la cual no era para él, él se hizo una ilusión, él se ve en las naciones con esa mujer, cumpliendo el propósito de Dios, pero resulta que no es esa mujer. Entonces, se van a dar las condiciones para que esa relación no siga adelante porque no es la mujer que Dios quiere para ti, porque no te va a ayudar a cumplir esa asignación que Dios tiene para ti. Entonces, la relación se terminó. ¿Qué pasa? Como él creía que esa era la mujer que Dios la iba a usar como un canal para ayudarlo a cumplir su asignación, resulta que cayó en desánimo. Somos nosotros que nos hacemos una expectativa errada de lo que Dios no ha dicho. Claro. De lo que Dios no quiere para nosotros. Y eso se ha convertido lamentablemente en la causa de desánimo para mucha gente. Una expectativa errada. Por eso debemos recordar a Elías que tenía una... Recuerda que él le respondió a Dios cuando Dios le dijo, ¿qué haces tú aquí? Él respondió desde una perspectiva errada. Por eso es que tenemos que revisarnos. Porque nosotros somos los que nos encaprichamos con cosas que Dios no quiere para nosotros. Somos nosotros que nos hacemos una idea de que no, esto es de Dios. Y si eso no es para ti. Alguien se desanimó porque resulta que está en un ministerio que no es para él. Eso no es para ti. O sea, tú tienes una idea errada de que tú quieres hacer eso, pero si Dios no dijo que tú ibas a hacer eso. Entonces no insista porque vas a terminar en una frustración, vas a terminar en una derrota, vas a terminar en un desaliento y vas a terminar precisamente abortando el verdadero propósito de Dios para tu vida por una expectativa errada. Los discípulos estaban en un bote remando contra un fuerte viento cuando Jesús apareció caminando sobre el agua. ¿Cuánta gente ahorita no están en una situación de desánimo por precisamente estar en una situación que es contracorriente? O sea, vienen vientos contrarios contra tu vida y en vez de ayudarte a entender que esos vientos llegaron con el objetivo de desviarte, la persona se rinde ante el problema. Por eso es que Pedro se hunde, porque puso la mirada donde lamentablemente no debió haber puesto la mirada. Entonces los discípulos se turbaron y dieron voces de miedo. Un fantasma. Tenemos que recordar esto. Recordemos que el desánimo es un sentimiento que se define como falta de ánimo, entusiasmo, ganas o voluntad para hacer o enfrentar algo. Algún sinónimo de desánimo son decaimiento y desaliento. Entonces, esto es importante que de alguna forma quede claro, porque estaba buscando el significado de desánimo y encontré algo que me llamó la atención. Consigo que la palabra desánimo es una palabra compuesta.
la palabra compuesta que proviene de la sílaba des, D-E-S, des. Esa palabra significa inversión del ánimo. Lo que está queriendo decir es que tiene el ánimo invertido. ¿Sí? Es lo contrario de estar animado. O sea, des. Por eso es que si le agregamos el des al ánimo, entonces desánimo. ¿Qué es lo que está diciendo el verbo o la palabra des? Es la inversión del ánimo. Fíjate lo que viene, ánimo, viene de ánima, del latín ánima, que significa respiración, principio vital y vida. Entonces, mira lo que está sucediendo aquí. La inversión del ánimo puede referirse a la inversión emocional. Entonces, la inversión emocional puede provocar sentimientos de fracaso que pueden afectar la autoestima. Cerrando aquí, lo que estoy queriendo decir con todo esto es, la inversión emocional es un sentimiento de fracaso que te roba la respiración, el principio vital y la vida. Mira todo lo que comprende la palabra desánimo, que no es cualquier cosa, porque de alguna forma la persona que está en desánimo tiene el ánimo invertido. O sea, es lo contrario de estar alegre, de estar feliz, de estar optimista, de estar positivo, ¿sí? Porque ahí viene todo lo que es negativo, todo lo que tiene que ver con desaliento, todo lo que tiene que ver con temor, todo lo que tiene que ver con confusión, con todo ese tipo de cosas que no te ayudan a avanzar. Exacto, por eso es exactamente que la persona se siente estancada. Ajá. Que no siente que, creo que al principio se decía, que haga lo que haga, siente que no va a ningún tipo de resultado. Sí. Es por eso, porque tiene el ánimo invertido. Siente, no es así. No es así. Siente que lo que hace es retroceder, que lo que hace es estancarse, pero no es así. Creemos que esta palabra ha sido de bendición para todos los que están allí en audiencia, todos los que están allí conectados, todos los que están sintonizando en esta hora y por supuesto todos los que van a ver este mensaje en la plataforma de YouTube. Bueno, fíjate que para cerrar quería decirle o darle alguna recomendación a alguien que esté allí sintonizando y que esté por supuesto muy interesado en este tema, y es que cuando conocemos que hay algo que está interfiriendo con nuestro propósito, debemos ponernos entonces la armadura de Dios, vestirnos con la santa presencia y prepararnos para la batalla. De alguna forma es importante detestar aquello que nos está perjudicando. Eso es vital para erradicarlo en el nombre de Jesucristo. No podemos seguir avanzando con este problema. Llegó el momento, porque para los que se identificaron o para los que se van a identificar con este tema, quiero adelantarle lo siguiente. Lo primero que hay que hacer con el tema o con el problema, identificarlo. Una vez que el problema está identificado, entonces ahora vamos a buscar las herramientas en Dios para poder salir de ese lugar victorioso y no seguir postergando o arrastrando ese problema que no nos va a dejar avanzar, porque el desánimo es un freno. Porque ¿qué es el desánimo? Es un sentimiento que te hace perder la esperanza, el deseo de luchar, el deseo de crecer, el deseo de desarrollarte, de concretar tus propósitos, tus asignaciones y tus proyectos. Eso es el desánimo, que te roba esa capacidad de lucha y no te deja avanzar, no te deja concretar los objetivos, las metas. La persona que está de alguna forma con el desánimo dice, no, ¿para qué? No se va a poder. O sea, no tiene deseo de avanzar en lo absoluto. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir así o vamos a cambiar? Vamos a buscar la salida. Fíjate que alguien escribe por allí un mensaje y dice que de alguna forma se dio cuenta que su problema es el desánimo. Ya por lo menos hay alguien ahí que se identificó y dijo, no, nada, necesito que me apoyen en oración, porque ya me estoy dando cuenta que mi problema es desánimo, que no es depresión. Tal vez él se pudo dar cuenta y no, mi problema no es depresión porque esos no son los síntomas que estoy presentando. Tampoco es ansiedad,
Bueno, pero posiblemente es desánimo. ¿Qué vamos a hacer con él? No vamos a quedar con él. Y bueno, ya lo identifiqué, ya no tengo salida, me quedo con él. No, no, no. La idea es avanzar para erradicar por completo con las herramientas que Dios nos entregó, lectura de la palabra, oración, la iglesia. Y si, por ejemplo, tú te has dado cuenta que no puedes solo salir de esa situación, busca ayuda lo más rápido posible. Si te estás congregando en un lugar, habla con tus pastores, habla con los líderes más cercanos, habla con las personas que tú sabes que son gente de oración, que tú sabes que te pueden ayudar en este problema. No te quedes con esa situación porque sola no la vas a poder resolver. Si tú tienes la capacidad de orar y tú mismo salir de esa situación con la ayuda del Espíritu Santo, solo sin la intervención de otro hermano, amén, hazlo, levántate en el nombre del Señor. Pero si no puedes, entonces tienes que buscar ayuda. Me gustaría, para cerrar, hacer una oración por este hombre que nos escribió allí y por todas estas personas que no han escrito hoy, pero que de alguna forma están sintonizando este programa y se sienten muy desmotivados, no tienen deseo de seguir avanzando, ya siente que quieren tirar la toalla, que no quieren continuar. Tal vez si hay un pastor allí que estaba pensando no continuar con la iglesia en este año 2025, porque tal vez han sido muchos años de lucha y no ha visto el crecimiento, el resultado. No estamos en un tiempo de abandonar la obra de Dios, al contrario, hay que buscar nuevas estrategias, buscar la presencia de Dios para que el Señor revele cómo y qué hacer, pero no te puedes rendir. Tienes que, porque es posible que estés a punto de conquistar una gran bendición y el desánimo te está impidiendo llegar ahí. Entonces necesito hacer una oración antes de cerrar esto por todas estas personas que están ahí en sintonía, que se identificaron con este tema. Y bueno, por aquellas personas que tal vez no tienen desánimo, pero tienen ansiedad o tal vez tienen depresión. Vamos a hacer esta oración. Padre, gracias te damos por habernos permitido hasta este momento estar en este lugar haciendo esta oración y bendecir a todas estas personas que nos han escuchado o que nos van a escuchar próximamente a través de la plataforma, a través de las distintas redes. Gracias, mi Señor, por haberme permitido, juntamente con nuestro hermano Manuel Paredes, estar acá, bueno, bendiciendo esta audiencia maravillosa. Y oramos para que todas estas personas que se identificaron con este tema en la noche de hoy sean bendecidos, sean fortalecidos y que puedan levantar ese ánimo y que se puedan, Señor, y que puedan retomar sus asignaciones. Y aquellos que estaban a punto, Padre, de soltar la obra, de salir corriendo, de dejar a la esposa, dejar al esposo, dejar a los niños abandonados, irse a otro país porque se han dado cuenta que aquí no hay futuro. Padre, oro por todas esas personas que de alguna forma están ahí en sintonía, que de alguna forma están pasando por un momento duro, difícil, porque se sienten solos, se sienten vacíos, algunas personas en depresión, algunas personas con ansiedad, otros sencillamente con desánimo. Padre, como sea que esté pasando esta persona que está en sintonía ahora o las personas que van a sintonizar este video, este tema, ruego para que tu Santo Espíritu les toque, ruego para que tu palabra pueda hacer un efecto en sus vidas y que a partir de este momento ellos puedan buscar la ayuda, Señor, en ti, en tu Espíritu, en tu palabra, y que también puedan acudir a los hombres y mujeres de oración que tú tienes disponible en muchos lugares para ayudar a aquellas personas que efectivamente estén pasando por esa problemática. Gracias te damos, mi Señor, por habernos permitido hasta este momento estar aquí en esta emisora maravillosa, a través de este medio, poder compartir esta palabra que creo que realmente ha sido de bendición y que esta palabra ha caído en buena tierra y va a producir los frutos en aquellos que la están recibiendo en esta hora. Muchísimas gracias por permitirnos hasta esta hora estar en este maravilloso programa, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Tú que llegaste hasta el final o llegas hasta el final de este video,
suscríbete, dale like y comparte este bendecido tema. Que el Señor les continúe bendiciendo.